Bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar acerca del cerebro. El cerebro es un órgano procesador de información y en donde se desarrollan o se llevan a cabo funciones que dirigen al resto de órganos o de células en el cuerpo. Controla acciones conscientes e inconscientes como el hablar y el respirar y se le atribuyen facultades intelectuales como crear, decidir, expresar, pensar e imaginar. También existe una característica que se le atribuye que es la plasticidad y depende del conocimiento o de los estímulos que haya recibido el cerebro. El cerebro puede llegar a pesar 1.4 kilogramos y medir 1.380 centímetros cúbicos y en él existen 100.000 millones de neuronas y trabajan a través de 10.000 conexiones. Las neuronas son células especializadas del sistema nervioso y en él se trabaja a través de estímulos de impulsos bioeléctricos, proceso también conocido como la sinapsis. El cerebro o encéfalo está dividido macroscópicamente en tres partes: el prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. El cerebro se encuentra al finalizar la médula espinal, se encuentra dentro de una cavidad ósea y rodeado de membranas llamadas meningias. Además, el cerebro está dividido en dos partes, en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cada hemisferio está dividido por lóbulos y dentro de esos lóbulos también se encuentran o se caracterizan las cisuras. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho están totalmente conectados a través de un cuerpo calloso que se encuentra por la parte interna y cada uno cumple funciones específicas, pero trabajan en conjunto. Se le atribuye al hemisferio izquierdo estímulos internos y al hemisferio derecho se le atribuyen estímulos externos. Para comenzar con la descripción de los lóbulos, tenemos el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el más pequeño que se encuentra en la parte posterior, que es el occipital. El lóbulo frontal está asociado a movimientos corporales voluntarios, el razonamiento, resolución de problemas, conexión con el resto de lóbulos, motivaciones conductuales y comprende, por ejemplo, la planificación, la secuenciación, regulación de sentimientos y orientación sobre nuestros actos. En la parte de las cisuras podemos encontrar una área conocida como área de Broca, que es donde existe la producción lingüística oral y el movimiento de los órganos de articulación de los sentidos. En este lóbulo interviene la detección de los peligros, también como a través de la fuerza y las emociones, y nos determina cómo realizar una acción paso a paso. Tenemos el lóbulo parietal, que involucra el mapa de cómo actuar. En él se integra la información sensorial, ya sea de forma interoceptiva y exteroceptiva, dependiendo del estímulo si es interno o externo. En este lóbulo se le atribuye las funciones del tacto, la percepción, regulación de temperatura, dolor, reconocimientos de espacios. Y en él se procesa la información simbólica del lenguaje y la utilización de las operaciones numéricas básicas. En el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte posterior, que es el más pequeño, recibe la información desde los ojos. Se especializa, por supuesto, en la visión y llega a la información de la corteza visual a nivel de procesamiento visual. Luego tenemos el lóbulo temporal, que es el que se encuentra aquí, encargado de la audición y la coordinación. En él se regulan las emociones, la motivación como la ansiedad, el placer y la ira. También como es especializada en la audición y juega un papel importante en el reconocimiento de caras y olores. Tenemos en la parte del diencéfalo, debajo de la corteza cerebral, el tálamo, es decir, más en la parte interna, si dividimos en dos, tenemos el tálamo, que es en donde se recoge la información de todos los sentidos, a excepción del olfato, y interviene en el nivel de atención y alerta. Desempeña funciones importantes para el desarrollo de emociones y sentimientos. Asimismo, si dividiéramos en los dos hemisferios, en la parte interna se encuentra el hipotálamo, que es donde se encuentran
las funciones viscerales autónomas, tales como la frecuencia cardíaca, el movimiento peristático, contracción de la vejiga urinaria y los impulsos sexuales. Luego tenemos el mesencéfalo. Visto desde la parte lateral, el mesencéfalo constituye la parte media. Actúa como un puente, conduce los impulsos motores de la corteza cerebral hasta el romboencéfalo, que es el que se encuentra en la parte de acá, internamente, y transmite impulsos sensitivos y reflejos de las regiones superiores al interior del cerebro y llegan a los músculos. Finalmente tenemos el romboencéfalo. El romboencéfalo está constituido por dos partes. El cerebelo, que es el que permite tener la conexión entre la médula espinal y las regiones superiores del encéfalo. Además, interviene en la conexión de los músculos esqueléticos y aprendizaje motor. Y tenemos el bulbo raquídeo, en donde se centra el control de las funciones viscerales involuntarias como el ritmo respiratorio, cardíaco, reflejo de la deglución, el vómito, entre otros. Y el automatismo, que es que nos permite respirar aún estando dormidos y también de acuerdo al estímulo del ruido. Algunas curiosidades del cerebro: podemos determinar que el cerebro está constituido en su 75% de agua y 60% de grasa. Hay que tomar en cuenta que el cerebro necesita mucha energía para trabajar, por lo tanto, siempre es bueno llevar una buena alimentación, ya que a través de la glucosa se regulan estos procesos energéticos tanto para el cuerpo como para el cerebro. Hay que recordar que el cerebro nunca deja de trabajar aún estando dormidos. También nosotros contamos con neuronas espejo que nos permiten empatizar con otras acciones, y la información de la velocidad siempre va a ser a 120 metros sobre segundos. Entonces, aún estando dormidos, nuestro cerebro trabaja a una velocidad que nos permite percibir aún estando en dormidos. Nos permite también el reflejo de ciertas acciones, o nos permite estar atentos o alertas ante un peligro. Eso es lo que les puedo compartir al respecto del cerebro. Muchas gracias.